Hola, buenas. Mi nombre es Giorgio Tiago Butiglero, soy de la Comisión 1 y junto a mi compañero Santi, hoy le vamos a explicar lo que es un árbol binario. Bueno, árbol binario. ¿Qué es un árbol binario? Es una estructura jerárquica con nodos conectados que empieza en una raíz y se extiende en niveles. Pasando a la definición de nodos, padre e hijos, vamos con ¿qué es un padre? Un padre es un nodo que tiene uno o más hijos directamente conectados debajo de él en la jerarquía. Un nodo, un nodo es un elemento fundamental de un árbol binario. Y por último, los hijos son los nodos que están directamente conectados debajo de un nodo padre. Tipos de nodos. En el nivel cero se empieza por la raíz. En el nivel uno pasamos al nodo rama. Y por último, al nivel 2 tenemos al nodo hojas. Tipos de árboles. Existen una amplia variedad de árboles binarios, pero yo puse solamente tres porque si no iban a ser muchos tipos. Bueno, empecemos con el árbol binario completo. Un árbol binario completo es aquel donde cada nodo interno tiene exactamente dos hijos y todos los nodos hojas están al mismo nivel. Aquí tenemos una representación gráfica del árbol binario completo. Seguimos con el árbol binario de búsqueda. Es una estructura de datos en árbol donde cada nodo tiene como máximo dos hijos. Y para cada nodo, todos los valores en su árbol izquierdo son menores que el valor del nodo. Y todos los valores en su subárbol derecho son mayores, tal cual como se indica en el gráfico. Por último, puse el árbol de decisión. Un árbol de decisión es una herramienta visual o un algoritmo de aprendizaje automático que representa un proceso de toma de decisiones. Aquí, como le indica en el gráfico, ¿qué son los recorridos? Primero tenemos el recorrido inorden, que visita el subárbol izquierdo en inorden, luego visita el nodo raíz y luego visita el subárbol derecho en inorden. Por ejemplo, en inorden va desde el 2, 7, 23, 38, 45, 48, 52, 65 y 96. En preorden, primero visita el nodo raíz, luego visita el subárbol izquierdo en preorden y luego visita el subárbol derecho en preorden. Primero empieza desde el 45, luego desde el 23, luego del 2, luego del 7 y por último del 38. Pasamos al subárbol derecho, va desde 65, 52, 96 y 48. Y por último tenemos al postorden, que primero visita el subárbol izquierdo en postorden, luego visita el subárbol derecho en postorden y por último visita el nodo raíz. Vemos, empieza desde el 7, luego desde el 2, luego el 38, luego el 23, luego el 48, el 52, el 96, 65 y por último la raíz, el 45. ¿Cómo usaríamos el árbol en la vida real? Imagínate que querés saber quiénes fueron tus abuelos, bisabuelos y así hasta donde se pueda. Puedes usar un árbol genealógico, que es un tipo de árbol binario. ¿Por qué? Porque cada persona tiene dos padres y eso hace que cada nodo tenga dos ramas. A medida que retrocedemos, vamos armando un árbol que nos ayuda a entender toda nuestra historia familiar, encontrar coincidencias o incluso estudiar la genética.
Conclusión. En resumen, el árbol genealógico es una forma muy clara y útil de aplicar un árbol binario. Como cada persona tiene dos padres, la estructura encaja perfecto. Cada nodo tiene dos ramas, esto nos permite organizar la información familiar de forma ordenada. Y además podemos usar esa estructura para buscar relaciones, entender de dónde venimos, incluso seguir temas de salud hereditaria. Es un buen ejemplo de cómo algo que parece solo de informática se aplica a cosas reales y cercanas a todos. Eso fue todo y espero que les haya gustado nuestro trabajo. Hola, soy Santino del Corro, alumno de la Comisión 2, y vengo a presentar mi parte del trabajo práctico de programación y a explicar el código que hicimos con mi compañero Giorgio. Bueno, para empezar a explicar la parte del árbol, nosotros representamos el árbol usando una lista anidada. Cada nudo tiene una lista con tres posiciones, que es el valor, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Y si no tiene hijo, le ponemos none, y así queda armado el árbol. Acá el 10 es la raíz del árbol, a la izquierda tiene el 5 y a la derecha tiene el 15. Después el 5 tiene como hijo al 2 y el 7 y el 15 tiene como hijo al 12 y al 20. Entonces en total tenemos un árbol con 7 nudos. Bueno, pasando a explicar la función buscar, para lo que sirve esta función es para ver si un número está o no en el árbol. Primero lo que hace es fijarse en el nudo, si está vacío. Si no está vacío, va a comparar el valor que tenemos actualmente con el que queremos encontrar. Y si es igual, va a devolver true. Y si no, bueno, busca con la parte izquierda, el hijo derecho y el hijo izquierdo, usando la recursividad. Y por ejemplo, si buscamos el número 12 nos va a devolver true, porque sí está en el árbol, pero si probamos con un número que no está, como el 13, nos devuelve false. Bueno, para seguir explicando el código, lo que voy a hacer ahora es explicar la función buscar inorden, buscar preorden y buscar postorden. Estas tres funciones lo que hacen nada más es recorrer el árbol de forma distinta. Cambian el orden en el que visitamos los nudos. Eso básicamente. La primera es función inorden, buscar inorden. Lo primero que hace es recorrer el hijo izquierdo, después muestra el nudo y después muestra el hijo derecho. Y si el árbol está en orden. Y lo que hace es devolvernos los valores de menor a mayor, que serían 2, 5, 7, 10, 12, 15 y 20. Después, la siguiente función, búsqueda preorden, lo que hace es empieza mostrando el nudo actual y luego recorre el hijo izquierdo y el hijo derecho. Y sirve para cuando queremos guardar la estructura del árbol. Ahora nuestra estructura del árbol es 10, 5, 2, 7, 15, 12 y 20. Y después tenemos la última, que es búsqueda postorden, que lo que hace es recorrer primero los hijos, el izquierdo o el derecho y el izquierdo, y después el nudo, y es bastante útil si queremos eliminar nudos porque se hace de las hojas hacia arriba. En este caso sería 2, 7, 5, 12, 20, 15 y 10. Bueno, como última parte del código tenemos estas funciones de acá, que lo único que nos queda por hacer es ejecutarlas para ver los recorridos y probar las búsquedas. En nuestro caso, cada recorrido nos muestra un orden distinto y cuando buscamos el número 12 nos devolvió true, confirmando que la función de búsqueda funcionaba todo bien como se esperaba. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo funciona el código, lo ejecutamos y acá nos tira el recorrido con todas las funciones. El recorrido en orden, que nos da como resultado 2, 5, 7, 10, 12, 15 y 20. El recorrido preorden, que nos da como resultado 10, 5, 2, 7, 15, 12 y 20. El recorrido postorden, que nos da como resultado 2, 7, 5, 12, 20, 15 y 10. Y como último, la pregunta si está el 12 en el árbol es true, porque efectivamente el número 12 está en el árbol. Bueno, como forma de conclusión, en resumen, hacer este código me ayudó a entender mucho mejor cómo funcionan los árboles en Python, porque al principio me parecía medio complicado con el tema de la recursividad y las listas dentro de listas, pero cuando lo vas viendo paso a paso empieza a tener un poco más de sentido. Y también me sirvió para saber cómo se recorre un árbol de distintas formas y cómo buscar datos de manera más eficiente. Esa sería mi conclusión final sobre el trabajo.